Muy buenas tardes, estimados alumnos. Daríamos inicio a nuestra clase de contabilidad correspondiente a hoy, jueves 17 de septiembre de 2020. Más o menos para que vayamos ya organizando el trabajo, la idea es la siguiente. Ya les he pasado la el link y la contraseña para ubicar la clase en Classroom. Ahí van a encontrar el enlace a esta presentación que la ha elaborado la contadora pública Tania Miguelina Rodríguez. Ustedes saben que siempre es muy importante respetar los derechos de autor, ¿no? Entonces, este material más el texto que va a acompañar a esta primera parte está en Classroom, ¿ok? Por otra parte, lo que vamos a ver el día de hoy también va a estar grabado en Classroom para que aquellos que no puedan asistir puedan verlo mediante el enlace, ¿no? Entonces, Classroom va a ser nuestra base, nos vamos a comunicar también por el WhatsApp, pero creo que ustedes están habituados al uso de Classroom, así que no debería haber mayor problema y dificultad. Estoy puliendo un poquito las fechas del plan de trabajo, del cuaderno de trabajo, para ya indicarles las fechas precisas cuando vamos a presentar los trabajos. ¿Ya? Ahora, de cualquier manera, por si acaso, los trabajos van a estar también en el ambiente de Classroom, así que no se preocupen, en realidad todo lo que vamos a hacer nos vamos a guiar fundamentalmente en la plataforma. Como han visto ustedes, cada vez que hay un nuevo anuncio en relación a la plataforma, la misma aparece en sus correos electrónicos, así que no deberíamos tener mayor problema en relación a lo que vamos a pasar en la materia. Y vamos, en la misma plataforma van a estar los links para los trabajos que se van a realizar y por la misma plataforma también les voy a ir dando sus notas para que ustedes vayan haciendo seguimiento a lo que estamos trabajando, ¿no? También es importante indicarles que vamos a trabajar el curso de tal manera que si digamos alguien no puede estar en las clases presenciales, directamente llevándolo por la plataforma va a poder hacernos seguimiento, ¿no? Esa es una de las ventajas que tenemos en la modalidad virtual que vamos a utilizar, ¿no? Por lo pronto voy a utilizar Zoom. Algo que quisiera que al final de la clase discutamos es si esta clase de Zoom quieren llevarla el martes o el jueves, ¿ya? Como están entendiendo, digamos, no va a ser tan relativo, no vamos a hacer un control específicamente de asistencia a la clase, porque nos vamos a basar básicamente en la plataforma. Entonces, no debería haber ningún problema, yo me acomodo a lo que ustedes indican. En realidad pasaríamos una clase y a la semana, ¿no? Y la otra la dedicaríamos a que puedan revisar los materiales que van a estar en Classroom. Esa es más o menos la idea sobre la cual vamos a estructurar todo. Entonces, al final de la clase nos vamos a dar unos minutitos para que podamos conversar cuál sería el mejor camino que podríamos trabajar, ¿no? Ya en la clase, en lo específico de lo que vamos a ir viendo, la idea es dar un curso básico de contabilidad y presupuesto. No vamos a complicarnos demasiado, en realidad van a notar que es bastante sencillo. Sí va a ser un poco árido
cuando estemos viendo el plan de cuentas o la elaboración de la contabilidad en sí misma, ¿no? Pero eso se lo va a ir mejorando también porque voy a poner algunas herramientas en la misma plataforma, algunos tutoriales de YouTube que les van a ayudar a comprender todos los elementos de la contabilidad. La idea es que al final de la clase ya puedan ustedes más o menos establecer un, eh, un mecanismo mediante el que puedan trabajar sin mayor dificultad, ¿no? Esa es un poco la idea, el trabajo que vamos a realizar al final de todo el semestre. Y van a notar que bajo la metodología que estamos viendo van a poder trabajar eh, con facilidad, ¿no? Bien, empecemos por tomar algunas definiciones que son importantes. La primera de ellas, ¿qué es la contabilidad? La contabilidad es una ciencia que permite recolectar, procesar, analizar e informar todos los hechos económicos que realiza la empresa. Más o menos para que tengan ustedes una idea de a qué me estoy refiriendo, en realidad la contabilidad tiene por fin que podamos trabajar todos los registros que hacen a una empresa. ¿Por qué hablamos de registros? Básicamente porque todos los días en una empresa, en este caso en una unidad contable, se realizan transacciones. Por darles una idea, ¿no? Si nosotros manejamos un instituto de capacitación, lo que va a ocurrir es que todos los días los alumnos van a venir o sus papás van a pasar por el instituto por caja a realizar el pago de sus pensiones. Entonces, eso tiene que estar registrado. Pero así como tenemos ingresos, también tenemos gastos. Se tienen que pagar los salarios a los profesores, a la secretaria, al administrador, se tiene que pagar la energía eléctrica, el internet, los instrumentos que vamos a utilizar para enseñar. Todo eso se tiene que registrar. Ahora, ¿por qué se tiene que registrar? Porque eso nos va a permitir construir libros, construir registros mucho más complejos, como el estado de resultados, es decir, la comparación entre ingresos y gastos que vamos a tener en la empresa, así como el balance, que es el balance, la relación entre activos, pasivos y patrimonio. No se compliquen por el momento en los conceptos. En realidad, en el fondo, el estado de resultados lo que nos muestra es cuánto hemos obtenido, es decir, cuánto hemos cobrado, cuánto hemos gastado y si hemos ganado o no. Uno. Dos, en cuanto al balance, la relación entre activo, pasivo y patrimonio es muy sencilla. Activo es todo lo que tenemos, las computadoras, las sillas, las pizarras, los instrumentos, esos son nuestros activos. Pasivos se refiere a todo lo que debemos. Por ejemplo, para armar nuestro instituto es posible que hayamos tenido que prestarnos dinero del banco. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer es tener una cuenta que registre todas esas deudas que tenemos con los bancos. Y el patrimonio es la diferencia entre el activo y el pasivo, ¿no? Pero en esta parte
¿Qué es lo que nos interesa ver? Nos interesa ver cómo es que estamos recolectando, estamos procesando y estamos analizando esta información. Entonces, decimos que la contabilidad es una ciencia que a través del análisis e interpretación de los registros contables permiten conocer la verdadera situación económica y financiera de las empresas. Es decir, ¿está ganando o está perdiendo la empresa? Los activos, el patrimonio que tenemos, ¿es más grande o más pequeño? ¿Qué es lo que está ocurriendo con la empresa? La contabilidad también es un arte. ¿Por qué? Porque es el arte de clasificar, registrar y resumir en forma significativa y en términos de dinero las operaciones y los hechos que son cuando menos de carácter financiero, es decir, la forma en la que vamos a exponer nuestras operaciones debe ser fina. ¿Por qué razón? Porque, como ustedes bien conocen, en el ámbito de la educación, muchas veces puede ocurrir que no podamos conseguir un trabajo a sueldo fijo o puede ser que en realidad los ingresos que tengamos trabajando por otros no sean los suficientes en relación a nuestras aspiraciones. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es abrir un centro de formación. Entonces, cuando abramos el centro de formación, necesitamos informar a los inversionistas. ¿Por qué es necesario tener inversionistas? Porque lo más práctico en economía es trabajar con el dinero de los demás. Así se logra compartir los riesgos. Es un sistema que mide las actividades del negocio, procesa esa información convirtiéndola en informes y comunica estos hallazgos a los encargados de tomar las decisiones fundamentales. Es el lenguaje de los negocios que utilizan los empresarios para poder medir y presentar los resultados obtenidos en el ejercicio económico. Es una técnica que se ocupa de recolectar, clasificar, resumir y registrar las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus resultados. En otras palabras, cuando hacemos contabilidad, lo que vamos a hacer es utilizar el conjunto de técnicas, el conjunto de reglas que hacen a la contabilidad para que podamos registrar todas las transacciones que se realizan, ¿no? Ahora bien, ¿qué objetivos persigue la contabilidad? Desde el punto de vista administrativo, tiene como objetivo suministrar información razonada en base a registros técnicos de las operaciones realizadas por un ente privado o público. La contabilidad, por si acaso, no solo se la realiza en el sector privado, también en el público. En el público, por ejemplo, se utiliza el sistema de gestión pública. Entonces, ¿por qué decimos que se tiene que suministrar información razonada? Porque esa información que vamos a dar a nuestros superiores, llámese, por ejemplo, un gerente o a nuestros mandantes, un directorio, tiene que estar razonablemente expuesta, ¿no? Van a notar que, tal como decíamos en los objetivos que nos habíamos puesto de aprendizaje, esto les va a servir para que, por ejemplo, elaboren las declaraciones a impuestos que tienen que hacer o, en su caso, puedan contribuir en las propias unidades educativas a generar toda esta información. Tiene también como objetivos
apoyar a los administradores en la planificación, organización y dirección de los negocios. ¿Por qué decimos esto? Porque para que puedan tomar las mejores decisiones, los gerentes, en realidad necesitan saber cómo está la empresa, qué elementos explican de mejor manera su comportamiento desde el punto de vista económico y financiero. ¿Por qué esto es importante? Porque en la manera en que se garantice el flujo económico, eso va a permitir dirigir y o establecer las mejores estrategias. Para ponérselos en sencillo, gracias a la contabilidad se puede saber si estamos cumpliendo o no las proyecciones que hemos realizado en el presupuesto. Esto es importante porque no deben olvidar que si bien existen objetivos superiores cuando se hace, por ejemplo, se construye un centro de capacitación, esto es formar a los ciudadanos, formar a los estudiantes, también hay un objetivo de carácter económico, ¿no? Es decir, la gente va a invertir en la medida en que encuentra un beneficio. Ahora, ¿cómo se puede medir ese beneficio? Es en función a la contabilidad. También ayuda a conformar una adecuada información estadística nacional. Es decir, mediante la contabilidad podemos saber en términos monetarios cuánto estamos produciendo, a qué costos estamos produciendo. Y cuando se agrega toda esta información, por ejemplo, podemos calcular el Producto Interno Bruto del sector educativo. En la idea moderna de relacionar todos los aspectos sociales y económicos, esto se puede sumar bajo esos criterios. También nos permite conocer la eficacia o deficiencia en la administración. Mediante la contabilidad podemos saber si la estructura de costos que estamos manejando es la adecuada. Puede ocurrir que la forma en la que estamos administrando no sea la mejor, ¿no? Y esto es importante verlo en el ámbito moderno, ¿no? Van a notar ustedes que actualmente los cursos que se tienen se están dictando en forma virtual, ¿no? Incluso, por ejemplo, ya no es necesaria la presencia física de los docentes y de los estudiantes, tal como estamos utilizando en la herramienta de Classroom. Lo que se puede hacer es tener ya el curso completo para que se pueda enseñar a los estudiantes. Ahora, pero ahí donde entra la contabilidad. Puede ocurrir que, por ejemplo, a alguien se le ocurra vender estos cursos. Vender no tiene absolutamente nada de malo. En realidad, uno vende cuando encuentra una demanda para los productos que está poniendo a disposición del público. Entonces, la contabilidad entra ahí porque nos permite saber cuál es el tamaño de los ingresos que estamos teniendo, los costos en los que estamos incurriendo, pero además eso nos permite saber si estamos alcanzando o no las metas que estamos programando en términos de la formación que estamos realizando desde el punto de vista económico, ¿no? Para explicarlo en sencillo, ¿eso qué quiere decir? Que si nuestros cursos están bien diseñados, nuestros cursos agradan a la gente, entonces se van a vender. Si se venden, eso se va a traducir en ingresos que vamos a tener para el desempeño que tengamos, ¿no? Hay objetivos desde el punto de vista económico. Mide los recursos, es decir, saber qué estamos disponiendo. Evalúa la gestión de los administradores
del ente económico. ¿En qué sentido? En el sentido de que mediante la contabilidad podemos evaluar si los administradores a quienes hemos delegado la administración de toda nuestra operación lo están haciendo bien o mal. Ejerce control sobre las operaciones del ente económico. ¿Por qué permite la contabilidad ejercer un control? Porque así sabemos cuál es el flujo que estamos teniendo en el ente económico. No debemos olvidar que uno de los objetivos centrales para una buena administración es el control. Pero para poder tener control tenemos que contar. Ahora bien, eso en gran medida tal vez les parezca a ustedes obvio, pero no es así. ¿Por qué razón? Porque el controlar evita que los administradores ocasionales administren el negocio para beneficio propio. La finalidad del registro es que toda la gente que está trabajando lo haga en beneficio de la empresa, que no haya una operación que se salga del ciclo contable, ¿no? Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando se vende algo y no se realiza el registro de la transacción. Entonces, los mecanismos de control cruzado nos permiten saber si las operaciones están siendo adecuadamente registradas. La contabilidad contribuye a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad económica representa para la comunidad. Mediante la contabilidad podemos saber cuánto estamos ganando, pero además podemos calcular el monto de los impuestos que vamos a pagar al fisco. Y esos impuestos se constituyen en un beneficio para la población. También la contabilidad tiene entre sus objetivos expresar las variaciones del patrimonio del ente. Van a notar que con frecuencia hablamos de ente económico. A ver, ¿por qué hablamos de ente económico? Porque bajo las reglas contables, la empresa funciona como un ente, como algo que es distinto a el patrimonio de los inversionistas. De hecho, en realidad, la empresa como tal ve a los inversionistas, ve a los dueños como pasivos, es decir, que hay una parte que la empresa le debe a los empresarios. El ente es como un tercero. Entonces, ese tercero es el que debe ir acumulando y fortaleciendo su patrimonio. Pero además, la contabilidad permite representar la historia de la empresa expresada en números, ¿no? Van a notar, por ejemplo, si ustedes deciden hacer algún tipo de negocio relacionado a todo lo que están aprendiendo, que es muy interesante ver cómo el patrimonio de la empresa va creciendo con el tiempo, porque eso es altamente satisfactorio porque va mostrando que a medida que va pasando el tiempo, el patrimonio que estamos construyendo es pues cada vez más grande. También tenemos objetivos de carácter financiero de la contabilidad. Los objetivos de carácter financiero nos permiten proporcionar información a usuarios externos de las operaciones realizadas por un ente, fundamentalmente en el pasado, por lo que también se le denomina contabilidad histórica. ¿Por qué esto es importante? Porque las empresas tienden a crecer y en la medida en que empiezan a crecer es cada vez más importante que el conjunto de operaciones que realiza
sean pues transparentes, ¿no? Eso le da una solidez única a las empresas. ¿Por qué esto es importante? Porque si una empresa empieza a crecer, lo que va a ocurrir es que posiblemente sea de interés para inversionistas. Por ejemplo, en La Paz, hace algún tiempo existía una empresa que se dedicó a dar cursos de formación en proyectos. Y bueno, le fue tan bien que con el tiempo había el interés de inversionistas en hacer crecer. Y para que puedan estos inversionistas colocar su plata en la empresa, lo que van a pedir es ver sus estados contables. Van a querer ver su estado de resultados, su balance y cómo lo manejan. Entonces, en ese sentido, esta información que proporciona la contabilidad es central. También permite tomar decisiones en materia de inversiones y crédito. ¿En qué sentido? Por ejemplo, puede ocurrir que el flujo que tengamos con nuestros cursos de formación, con la enseñanza que estemos impartiendo, empiece a tener dimensiones crecientes. Entonces ahí lo que va a aparecer es un excedente de dinero que tenemos que invertir. Ahora bien, para invertir tenemos que conocer cuál es nuestro flujo de gastos. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que invirtamos todo el dinero en inversiones financieras, por así decirles, pero después tengamos algún tipo de problemas para dar liquidez a la empresa. ¿Qué quiere decir dar liquidez? Que tengamos el dinero suficiente para cubrir las obligaciones mensuales. En sencillito, ¿esto qué quiere decir? Por ejemplo, podemos notar que en caja tenemos 100,000 bolivianos y podemos decir que compraremos un depósito a plazo fijo a un año con una tasa de interés del 5%. Eso parece interesante, pero ocurre que nuestra planilla es de 50,000 bolivianos mensuales. Entonces no podemos tomar la decisión de invertir todo ese dinero porque después vamos a tener problemas para poder pagar nuestras obligaciones. Lo propio con el crédito, tener una contabilidad al día nos permite saber cuál es nuestro margen para que podamos endeudarnos, de dónde sacaríamos los recursos para poder lograr que obtengamos un crédito de una determinada entidad financiera. Nos permite también, desde el punto de vista financiero, fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas. En otras palabras, esta contabilidad nos va a permitir saber si el precio que estamos cobrando a nuestros estudiantes es el mejor, ¿no? Y ojo que incluso las entidades públicas modernas, que dan servicios gratuitos utilizan la contabilidad para calcular los precios sombra. ¿Qué son los precios sombra? Son los precios que hubiese pagado la gente si el servicio no fuese público. Ahora, ¿por qué interesa actualmente hacer eso? Porque eso permite saber a las autoridades fiscales, a las autoridades del Estado, si están siendo eficientes o no en el manejo de los costos en las entidades públicas. Y todo eso permite trabajar la contabilidad. Desde el punto de vista financiero, también brinda instrumentos que nos proporcionan medios para adquirir bienes tales como el dinero, bonos, títulos, tarjetas de crédito, etcétera. Es decir, cuando ya empecemos a sofisticar el manejo de la empresa. ¿Cuáles son las funciones de la contabilidad? ¿No? Ahí es importante cuando les haga algunas preguntas que me hablen de los objetivos, de este carácter económico, financiero, etcétera. Las funciones de la contabilidad son analizar y clasificar
mediante un procedimiento ordenado y cronológico. En realidad, los planes de cuentas, y aquí ya puedo adelantar algo que vamos a ver más adelante, lo que nos van a decir es cómo tengo que anotar cada cosa. Digamos, he realizado un gasto en bolígrafos. ¿Dónde tengo que anotar? He realizado el pago de salarios. ¿Dónde debo anotar? Hemos vendido un curso a crédito. ¿Cómo tengo que anotar? ¿No es cierto? Entonces, ahí hay un procedimiento ordenado para anotar todas las cuentas. Es también un procedimiento cronológico. ¿Por qué cronológico? Porque se tiene que hacer en el tiempo. Las transacciones deben registrarse de acuerdo al día en el que se han hecho, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Porque el valor del dinero en el tiempo es distinto. Eso nos permite saber cuánto hemos vendido en el mes de septiembre. Y cuando hacemos la contabilidad histórica, comparamos el nivel de ventas de septiembre versus el nivel de ventas que hemos tenido en agosto y así sucesivamente. La contabilidad también tiene entre sus funciones registrar, hacer conocer por asientos las actividades de un negocio. ¿Qué quiere decir esto de los asientos contables? Quiere decir el registro específico de una transacción. En otras palabras, anotar cada una de las transacciones. Otra función de la contabilidad es resumir las actividades mercantiles de las operaciones que afectan el dinero. Recoge y refleja las variaciones ocurridas en periodos distintos comparativos, ¿no? La contabilidad, cuando vamos agregando, nos permite ver las variaciones. Por ejemplo, cuánto hemos vendido el mes de septiembre en relación a agosto. ¿Cuánto han variado los costos fijos en relación a agosto? O, por ejemplo, podemos establecer un acumulado entre enero y agosto del 2020 versus enero y agosto del 2019. Porque esto es importante realizarlo, porque eso nos va a permitir saber si estas variaciones son positivas o son negativas. Por ejemplo, podemos encontrar que los costos están subiendo demasiado en una determinada área. Entonces, mediante la contabilidad podemos precisar en qué área está ocurriendo eso y tomar las acciones pertinentes. Informa las relaciones capaces de producirlas. En otras palabras, cuáles son esas relaciones que nos permiten saber eh, por qué están variando las cuentas, qué es lo que está ocurriendo. Nos permite indagar acerca del funcionamiento específico de la empresa. Refleja las previsiones administrativas y contables a fin de controlarlas y ha de estar rodeada de garantías legales. En otras palabras, todas estas funciones responden a un marco normativo que también vamos a chequear, ¿no? En realidad, en este esquema estamos viendo que la contabilidad puede ayudar a los supervisores de primera línea, a los administradores de nivel intermedio y a los administradores de alto nivel que llevan adelante el comportamiento de la empresa. ¿Cuál es la importancia de la contabilidad? ¿Por qué decimos que la contabilidad es importante llevarla adelante en cualquier unidad económica? Para los inversionistas, es decir, aquella gente que pone su plata en el negocio que estamos llevando adelante. Utiliza los términos y los conceptos contables para describir los recursos y las actividades de todo negocio, sea grande o pequeño. Es decir, cuando manejamos dinero, lo importante es contarlo,
es decir, saber a dónde está yendo. ¿Por qué esto es importante? Porque es como cuando alguno de ustedes tiene una caja de ahorros, ¿no es cierto? De pronto el dinero va y viene, pero si no llevan un registro adecuado, no van a saber cuánto han sido sus ingresos y cuánto han sido sus gastos. Pero además, si no llevan un buen registro contable, no van a saber si esos recursos han sido bien utilizados o no. Es decir, no van a poder saber si están optimizando o no el uso de estos recursos. Los libros contables sirven como medio de prueba de las obligaciones y los contratos celebrados. ¿Por qué esto es importante? Porque estos libros contables van a mostrar el registro de todo el dinero que estamos recibiendo. Esto es muy importante, especialmente cuando aparecen los problemas. Es decir, yo puedo haber puesto, por decirles en la unidad educativa, $50,000, pero eso tiene que estar registrado en los libros contables, porque de esa manera es que vamos a saber que hemos celebrado un contrato, que hemos firmado un contrato que a mí me da derechos en función a los $50,000. Pero si no hubiese esta contabilidad, entonces no sabríamos en qué hemos gastado. Los inversionistas también, por medio de la contabilidad, saben si les conviene o no seguir invirtiendo. En otras palabras, todo inversionista va a colocar su dinero en un ente económico con la perspectiva de ganar dinero. Si empieza a perder, entonces va a tener que retirarse, va a tener que vender su parte y la contabilidad lo que le permite es saber si es bueno o no seguir invirtiendo. Bien, hasta ahí mis compañeros. ¿Hay alguna pregunta, duda? Ya saben, si es que existe alguna duda, levantan la mano o directamente activan su micrófono para indicarme si hay alguna duda, comentario, etcétera. O si gustan, también pueden escribirlo mediante el sistema de eh, chat. Bien. Eh, esta primera parte, mis compañeros, quedaríamos acá. ¿Ya? Eh, a partir de este punto, o sea, en este punto es lo que vamos a dejar grabado para que los compañeros puedan ver, ¿no? Y aprovecharíamos unos minutos más para discutir el tema de, del, de los días, ¿no?